Buenas tardes, vamos a hacer la meditación del día de hoy, correspondiente a este primer sábado de noviembre. Le rezamos como siempre a María, aquí hay un cuadro que ustedes no ven, pero vamos a pedirle a ella que nos ayude para que esta meditación sea un acto de reparación y que sea fructífera para todos los que estén participando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos en este momento en el mes de noviembre y dado que no hay ningún episodio de la vida de Cristo y de María que estén contemplados en el Rosario que justo haya sido en noviembre, podemos elegir uno que se aplique para cualquier mes. Y por eso hemos pensado en meditar al respecto del encuentro del niño Jesús en el templo. Entonces nos hacemos la composición del lugar de acuerdo a lo que recomienda San Ignacio y pensamos en dos lugares. El primero, la caravana de Nazaret, que luego se juntó a otras caravanas y se dirigían a la ciudad santa Jerusalén, y en esa caravana iba la Sagrada Familia. Y otros familiares de ellos, obviamente, aparte de personas de la pequeña ciudad de Nazaret. Y la otra parte de la composición del lugar va a ser justamente el templo, allí donde Jesús fue encontrado después de 3 días, hablando, conversando y discutiendo con los doctores de la ley. Imaginándonos incluso el templo no como un lugar exclusivamente de oración, porque nosotros sabemos que la decadencia era impresionante ya en la época de Jesús y los propios sacerdotes, unos cuantos de ellos, los maestros de la ley, los fariseos que más o menos eran los que dominaban ahí en el templo, constituían una verdadera conjura y por lo tanto ellos no estaban para hacer bien a la gente, sino que estaban para hacerse bien ellos y vivir bien ellos. Entonces esos serían los dos lugares de composición para la meditación. En la primera parte nos vamos a referir a la gran probación que significó este episodio de la vida de Jesús y de María y de San José. Uno diría, es un misterio de los gozosos, es el quinto misterio gozoso, y sin embargo los que tenemos devoción a los 7 dolores de la Santísima Virgen sabemos que es el tercer gran dolor de ella en su vida, la pérdida del niño Jesús en el templo. Entonces es un poco paradojal, son esas reversibilidades que tienen las cosas de Dios. Nosotros hoy la vamos a analizar desde el punto de vista, en esta primera parte, desde el punto de vista de la gran prueba que fue para María y para José. Sin embargo, está dentro de los misterios gozosos. Pero esas cosas son así. Y todos sabemos por el propio relato, pero además por revelaciones privadas, que fue una gran probación para San José y para María Santísima. Ellos, que no tenían culpa, indudablemente, se cuestionaban a sí mismos y cada uno por separado, una vez que constató la falta del niño, hicieron severos exámenes de conciencia. Recordamos rápidamente, cuando terminó la celebración de la Pascua en Jerusalén, ellos regresaron y el niño venía con ellos. En un momento determinado, de a poco nomás de salir, les pidió permiso para ir a hablar y caminar junto con su primo Santiago, que luego iba a ser el primer mártir dentro de los apóstoles, Santiago el mayor. Y ellos evidentemente le dijeron que sí, entonces él fue con Santiago a caminar y estando en eso es que él se despidió de Santiago y se quedó rezagado hasta regresar a Jerusalén sin que los demás percibieran. Cuando llegaron al albergue en que iban a pasar la primera noche, porque había un trayecto importante entre Nazaret y Jerusalén, y más que en esa época era todo a pie, en ese momento es que ellos se dan cuenta de que el niño no estaba ni con uno ni con otro. Recordamos también que las caravanas iban por separado, mujeres por un lado, hombres por otro. Entonces cuando Jesús desapareció, perfectamente uno pensó que estaba con el otro, y viceversa. Lo concreto es que cuando llegaron al albergue no estaba y se echaron de menos y inmediatamente quisieron volver. San José prudentemente dijo: esperemos hasta que amanezca. Los caminos en esa época no eran fáciles y además eran peligrosos.
Entonces, luego que volvieron a Jerusalén, empezaron a buscarlo. Y obviamente, como los dos coincidieron, ¿a dónde lo iban a buscar? Al templo. Y allí fue que lo encontraron. En el ínterin es que se produce toda esa gran prueba. Mientras van caminando, fíjense que inclusive tuvieron que demorar esa primera noche por razones de prudencia, a pesar de que ellos estaban deseosos, ansiosos de encontrarlo y de buscarlo. Y eso también agregó un ingrediente más a esa prueba que estaban teniendo. Ellos hicieron por su lado exámenes de conciencia. Los dos pensaban que o bien habían hecho algo que les desagradó, o, algo también importante a tener en cuenta, que no habían estado a la altura en algún momento. Ya no era desagradarlo, sino no estar a la altura. Es un planteo que muchas veces las personas santas se hacen cuando tienen un momento de aridez o un momento de prueba. ¿Por qué? Porque de hecho la seriedad de la vida lleva y debe llevar a eso. O sea, no es solamente saber si se faltó a un precepto o si se descuidó el cumplimiento de alguna norma. Lo importante es saber si estamos a la altura también de las gracias que recibimos, de la misión que recibimos, de todo lo que Dios hizo por uno. Y ellos se planteaban precisamente eso. ¿En algo lo contristamos o en algo no estuvimos a la altura que debíamos haber estado? Y eso para almas santas y rectas como las de los dos santos padres, María Santísima y San José, era algo pungente. Y estuvieron regresando y buscando al niño en Jerusalén siempre con esa gran preocupación y esa gran probación en sus almas, hasta que dieron con él en el templo. Entonces, nosotros, ¿qué conclusión sacamos de esta primera parte? La primera conclusión: la gran presteza con que ellos resolvieron volver a buscar al niño a donde estuviera. Muchas veces en la vida nos va a ocurrir que a veces con culpa nos apartamos de Dios por pecar, eso es culpa sin ninguna duda, pero también hay veces que Dios permite las arideces y se aparta, se aleja o se esconde, si se puede decir así, y notamos que no sentimos nada, como que Dios nos abandonó, como que ya no se preocupa más de nosotros. Y ahí empiezan las tentaciones. Entonces, nada de eso. Ellos que hicieron, a pesar de que tenían ese temor, inmediatamente se pusieron en camino para tratar de reencontrarse con Él como fuese. La segunda conclusión que podemos sacar de todo esto es que también nosotros tenemos que tener, como tuvieron San José y María, confianza, una confianza absoluta, porque mismo que ellos hubieran fallado, hubiesen seguido confiando, porque Dios y por tanto su divino Hijo los hubiesen perdonado y los hubiesen aceptado. Entonces esa confianza que ellos demostraron en medio de la gran prueba nos tiene que servir a nosotros también de ejemplo para los momentos difíciles en que tengamos que pasar por alguna situación como la de ellos en ese momento. En la segunda parte de esta meditación vamos a considerar el encuentro con el niño y sobre todo la aceptación sin comprender, que, como dice el Evangelio de San Lucas, que es el más minucioso en este episodio, ellos no comprendieron las palabras que les dijo su divino Hijo. Lo encuentran. Estaba en plena discusión con los doctores de la ley. Y había en torno gente que se había ido juntando de ver aquel prodigio de niño de 12 años, la prestancia, la forma de actuar y las respuestas que dejaba sin aliento y sin réplica a los maestros y a los doctores de la ley, inclusive a los sumos sacerdotes. Entonces esa gente que estaba maravillada en torno, viendo lo brillante que era aquel niño que estaba allí frente a ellos, tenía que haber lisonjeado, es decir, era indudable, tenía que haber agradado mucho a los padres, tanto a Nuestra Señora como a San José, evidente que tenía que haber agradado, pero ellos estaban con tal preocupación que no percibieron mucho eso, y de inmediato se acercaron para hacerle la pregunta.
¿cómo nos hiciste esto? Tu padre y yo te estábamos buscando con ansiedad. Y entonces Jesús le responde lo que sabemos: no sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi padre. Entonces, ese intercambio de palabras bastó igual para devolverles la tranquilidad a ellos. Pero, como dice el Evangelio, no comprendieron esas palabras. Ahora, no las comprendieron, pero las aceptaron. Porque ustedes recordarán que ese episodio termina diciendo que María conservaba todo eso en su corazón. San José también, evidentemente. Entonces, ¿qué significa? Que ellos quedaron perplejos por la respuesta que les dio su divino Hijo, pero no se rebelaron contra eso, no se pelearon con Dios. Ahora está de moda eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí uno va peligrando con la imagen por un lado y la señora de la casa o una de las hijas dice: no, lo que pasa es que mi padre se peleó con Dios porque le pidió una gracia o pidió algo o le pidió que lo ayudara y como no lo atendió, entonces se peleó con Dios. Hace ya tantos años que no va a misa, que no reza. Una reacción lamentable. Entonces uno ve la reacción que tuvieron tanto Nuestra Señora como San José y ahí se ve cuál debe ser la actitud de cualquier cristiano frente a una perplejidad como la que ellos pasaron. Seguro que no va a ser peor que la que pasaron ellos. La perplejidad por la cual podamos pasar nosotros, por muy terrible que sea, no va a ser igual que esa, ciertamente. Y sin embargo ellos, lejos de rebelarse, aceptaron, inmediatamente depusieron inclusive los temores que tenían, les entró nuevamente la confianza y volvieron con el niño a Nazaret. Y allí el propio Evangelio termina diciendo que él crecía y se fortalecía en gracia y santidad bajo, sometido a sus padres. Entonces, ese creer, esa aceptación de tanto de María Santísima como de San José frente a algo que no comprendieron y que los llenó de perplejidad, es un ejemplo para todos nosotros y que lo tenemos que considerar siempre cuando nos asalten preocupaciones de esa misma naturaleza. No es necesario, indudablemente no es necesario que la persona haya llegado a un extremo de virtud como el que tenían ciertamente María Santísima y San José. Aún siendo pecadores y aún con la virtud a camino, en todo caso, siempre se puede tener esa confianza y ese sentimiento de aceptación sin comprender. Muchas veces nos va a pasar. Entonces, con eso damos por terminada esta meditación del día de hoy y le pedimos a la Sagrada Familia que en este próximo mes de María, que está casi por comenzar, nos acreciente la devoción a ellos, pero también que nos acreciente esa confianza y esa buena armonía que reinó como gran ejemplo para todas las familias de nuestro país y del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María y hasta el próximo primer sábado en diciembre.